Es un placer presentaros y una suerte de poder contar en nuestra Semana de la Ciencia con Victoria Camps, barcelonesa, catedrática emérita de Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se doctoró en Filosofía por la Universidad de Barcelona en 1975, bajo el magisterio, entre otros filósofos y pensadores, de José Luis López Aranguren y José Ferrater Mora, y con posterioridad ejerció la docencia de manera ininterrumpida en la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 1972 como profesora y desde 1986 como catedrática de Ética y de Filosofía del Derecho Moral y Político. Entre 1990 y 1993 fue vicerrectora de dicha universidad. En 2001 viaja a Estados Unidos para investigar sobre la bioética en el Hastings Center de Nueva York y en la Universidad de Chicago. Victoria Camps es autora de una serie de ensayos filosóficos que reflejan sus principales preocupaciones en cuanto que pensadora ética, que abarcan el planteamiento de la democracia y el estado del bienestar desde concepciones cercanas a la socialdemocracia, el papel de los medios de comunicación en la sociedad desde el punto de vista ético, el diseño y gestión de la enseñanza y, más recientemente, los asuntos relacionados con la bioética. Entre los títulos que conforman su extensa obra filosófica y ensayística, cabe destacar El interés común, en 1990, junto al sociólogo Salvador Giner, Virtudes públicas, 1990, que es premio Espasa de ensayo, Los valores de la educación, 1994, El malestar de la vida pública, 1996, El siglo de las mujeres, 1998, La voluntad de vivir, 2005, Hablemos de Dios, 2007, junto con la filósofa Amelia Valcárcel, y El gobierno de las emociones, año 2012. Victoria Camps ha desarrollado una fecunda labor en otros ámbitos tales como la producción editorial, el desempeño de cargos de dirección y como consejera en diversos organismos y fundaciones relacionadas con la ética y la medicina. Entre ellos cabe mencionar el Comité Ético del Hospital del Mar y del Hospital Vall d'Hebron, ambos en Barcelona, el Comité Consultivo de Bioética de Cataluña, que presidió desde el 2006, y también fue presidenta del Comité Bioética de España y de la Fundación Víctor Grifols y Lucas. Por su conocimiento de las cuestiones éticas que envuelven la gestión de los medios de comunicación de masas, formó parte del Comité Audiovisual de Cataluña y del llamado Comité de Sabios, designado por el presidente del Gobierno por aquel entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, para el seguimiento y reforma de la televisión pública. Fue senadora independiente del Partido Socialista de Cataluña y el PSOE por la provincia de Barcelona en la quinta legislatura, del 93 al 96, durante la que presidió la Comisión de Contenidos Televisivos del Senado. Desde el año 2018 es consejera permanente de Estado. Entre los reconocimientos destacamos el Premio Espasa Ensayo por el libro antes citado de Virtudes Públicas, Premio Josep María Lladó a la Libertad de Expresión del Colegio de Periodistas de Barcelona, Premio Internacional Menéndez Pelayo por su magisterio filosófico y la influencia moral de su pensamiento tanto en España como en América, del año 2008, la Medalla del Mèrit Sanitari de la Generalitat de Cataluña, Premio Nacional de Ensayo 2012 por una de sus obras más destacadas, que también he mencionado, que es El gobierno de las emociones, en la cual analiza el papel que desempeña la razón y las emociones en la formación de la conciencia moral y ética. Doctor honoris causa por la Universidad de Huelva 2014 y doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca 2018. Su conferencia se titula Libertad y seguridad en tiempos de incertidumbre. Lo que creo que subyace en el fondo es un viejo debate en un extremo de un imaginario continuo, si teoríamos a Thomas Hobbes, que afirma que las personas somos egoístas y la sociedad debe controlar el individualismo poniendo reglas. Y en el otro extremo tenemos a Jean-Jacques Rousseau, que afirma que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es la que lo corrompe. Gracias, Victoria, por aceptar nuestra invitación. Ha hecho un gran esfuerzo porque, bueno, en un día pues va a coger 2 aviones, Barcelona-Alicante, Alicante-Barcelona, y le agradezco el esfuerzo porque la verdad es una persona que, a pesar de su edad, pues desarrolla una gran actividad y, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por venir a escucharme y espero que lo que pueda decir, las reflexiones que pueda hacer sean interesantes para seguir pensando sobre el tema que para mí es el tema fundamental de la ética, que es el tema de la libertad del ser humano.
La ética parte de que somos seres libres. Si no fuéramos libres, no se nos podrían achacar los actos, lo que hacemos, no se nos podría culpar ni se nos podría pedir cuentas de lo que hacemos, pero la libertad hay que moderarla, hay que limitarla, no es un derecho absoluto, y esa es una cuestión que cada vez es más complicada, porque estamos en una época donde hemos padecido muchas crisis, y esas crisis han puesto de manifiesto una manera de ver las cosas que debería influir en otra forma de estar en el mundo, y eso no sé si lo vamos a conseguir, ¿no? No sé si la crisis, la pandemia ha influido mucho en el cambio en nuestros comportamientos, me temo que no mucho, pero quizás sí que nos ha hecho tomar conciencia de algo que no teníamos muy presente ni muy claro, ¿no? Y es por donde yo quiero empezar para poner de manifiesto que ese marco mental distinto que tenemos nos lleva a reflexionar sobre los conflictos entre libertad y otros valores como la seguridad, ¿no? Que es uno de los valores que últimamente nos hemos dado cuenta que necesitamos, o la protección de la salud, que es una forma de pedir, de exigir seguridad. Y por otra parte, yo creo que tenemos una concepción cada vez más ingenua, menos reflexiva de lo que significa ser libres, ¿no? Y creo que eso también lo tenemos que modificar. Bueno, vamos a empezar. No quiero hablar mucho de la pandemia, porque creo que estamos todos muy hartos, ¿no?, de que se nos hable de la pandemia, pero sí que quiero poner de manifiesto, de entrada, 3 puntos, ¿no? ¿De qué hemos tomado conciencia a partir de la pandemia? Hemos tomado conciencia de que somos más ignorantes de lo que pensábamos que éramos. Incertidumbre. Todo es muy incierto, de repente aparece un virus desconocido, que no sabemos cómo ni por qué ha saltado del reino animal a la especie humana, y que se contagia de una forma tremenda y que por lo tanto nos obliga a poner entre paréntesis todo lo que estábamos haciendo durante un periodo muy largo. De entrada nadie hubiera pensado ni que el confinamiento sería tan estricto como lo fue casi enseguida, ni que estaríamos 2 años largos sufriendo las consecuencias de la pandemia. O sea, sabemos menos de lo que pensábamos que sabíamos, ¿no? Hay quien ha dicho que sabemos demasiado y demasiado poco. Y es cierto, o sea, por una parte cada vez hay más conocimientos especializados, ¿no? Conocimiento especializado se distingue porque los expertos especialistas saben mucho de muy poco, de una cosa cada vez más pequeña, pero sin embargo sabemos demasiado poco. Nos damos cuenta, un hecho nos ha hecho ver, ¿no?, que nuestra ignorancia era grande, ¿no? Y además eso está conectado con el cambio climático. El cambio climático es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, un cambio contra el que hay que luchar y que por lo tanto debemos ponernos todos a ello, y eso también en parte limita las libertades, obliga a sacrificios, ¿no?, a sacrificar cosas que hacíamos que tenemos que dejar de hacer. Hay otros problemas como los movimientos migratorios, que también son nuevos y que no esperábamos ni habíamos previsto y que no sabemos cómo abordar. Por lo tanto, desconocimiento, incertidumbre, da la impresión de que los gobiernos actúan de una forma un poco sobre la marcha, pero es que parece que no hay más remedio que hacerlo así, ¿no? Porque no teníamos previsto, la guerra de Ucrania tampoco estaba prevista, ¿no? O sea, primero incertidumbre. Otro concepto que utilizamos mucho desde la pandemia es la vulnerabilidad del ser humano.
Somos vulnerables, somos muy débiles, ¿no? Pensábamos que teníamos más poder, más potencia, ¿no? Que podíamos hacer más cosas de las que hemos visto que podemos hacer ante una pandemia que de alguna forma parece que nos anula, ¿no? Y que no nos permite seguir en el ritmo en que estábamos. La vulnerabilidad, la debilidad nos ha afectado a todos, porque estábamos ante un problema de salud pública y por lo tanto no de una enfermedad individual que padecen unos y otros no, sino todos podíamos quedar afectados por el virus. Esto nos lleva, yo diría, o debería llevarnos a un cambio de paradigma, a una forma de pensar distinta. El último libro que he publicado se llama Tiempo de cuidados y trata de la importancia, el valor del cuidado, y hablaré un poco después de esto, ¿no? El subtítulo que le he puesto es Otra forma de estar en el mundo. Yo creo que podríamos darnos por satisfechos si después de lo que hemos pasado estuviéramos convencidos y tuviéramos la voluntad suficiente para vivir de otra manera, para estar en el mundo de otra manera caracterizada ¿por qué? Por la conciencia de que somos interdependientes. Yo creo que tanto la vulnerabilidad como la incertidumbre nos ha hecho también tomar conciencia de que no somos ni tan autónomos, ni tan autosuficientes, ni podemos confiar tanto en nuestra racionalidad como pensábamos, ¿no? Como suponían las teorías filosóficas, y no digamos las económicas, desde la modernidad hasta hoy, ¿no? El individuo está en el centro y es un individuo libre que tiene autonomía, que ha de conquistar toda la autonomía que pueda y que tiene racionalidad suficiente para saber qué es lo que debe hacer y cómo debe utilizar su libertad. No teniendo demasiado en cuenta a los demás. Hobbes decía, Hobbes es uno de los teóricos del contrato social, decía, necesitamos un Estado precisamente porque somos tan ambiciosos, que esa ambición nos lleva a lo que él dijo con una frase famosa, a destruirnos mutuamente. El hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Somos capaces de destruirnos y necesitamos alguien que desde fuera nos ponga límites, limite nuestra libertad para protegernos, ¿no? Porque la libertad individual no tiene freno, no tiene límite. Bueno, pues la vulnerabilidad ha puesto de manifiesto que no somos tan autónomos, que dependemos mucho unos de otros, dependemos de los demás. Lo que durante la pandemia hemos visto era que teníamos la necesidad, la obligación de cuidar a los más vulnerables, pero para protegernos a nosotros mismos, por lo tanto para cuidarnos también a nosotros mismos de no ser contagiados, ¿no? Y por lo tanto, en lugar de pensar desde la perspectiva de un individuo autónomo y autosuficiente, debemos pensar más desde la perspectiva de un individuo relacional, ¿no? Ese es el cambio de modelo, ¿no? Nos relacionamos unos con otros, vivimos en sociedad, nos necesitamos mutuamente y por lo tanto debemos tener en cuenta esa dependencia mutua, ¿no? Que otros nos necesitan porque también nosotros, si no ahora, en algún momento necesitaremos a los demás, ¿no? Esto lo dice muy bien un filósofo antes de la pandemia, ¿no? En un libro, un filósofo escocés, Alasdair MacIntyre, en un libro titulado Animales racionales dependientes. Eso es lo que somos. No somos solo un animal racional, como lo definió ya Aristóteles, un animal que tiene logos, ¿no? Y que por lo tanto, ejercitando la razón, sabe lo que debe hacer. Somos además dependientes. Si pensamos en la trayectoria vital de cualquier persona, esa trayectoria empieza
con un individuo que es dependiente. Los seres humanos, cuando nacen, los humanos dependemos mucho más de nuestros progenitores que los animales, que enseguida pueden actuar por sí solos, ¿no? Nacemos siendo dependientes, a lo largo de la vida enfermamos y por lo tanto necesitamos protección, asistencia, ayuda de los demás y del sistema sanitario, y cada vez vivimos más años y la expectativa de vida acaba haciéndonos dependientes, casi siempre, ¿no? Y por lo tanto, el tiempo que dependemos de los demás quizá equivale al tiempo en que somos realmente autónomos, que nunca lo somos del todo. Tanto somos animales racionales dependientes, lo cual ha hecho que desarrollemos cada vez más eso que se llama la ética del cuidado, el valor del cuidado. Esa es una convicción de la que ya nos dimos cuenta hace unos, no mucho, hace como unos 50 años. Una psicóloga estadounidense, Carol Gilligan, empezó a hablar del cuidado como un valor tan importante como la justicia, y a partir de aquí, sobre todo gracias a las mujeres, a las pensadoras feministas, el valor del cuidado se ha desarrollado mucho, como un valor importante. La sociedad, una sociedad democrática liberal, tiene que ser una sociedad cuidadora, una sociedad que reconozca que todos tenemos derecho a ser cuidados y todos tenemos la obligación de cuidar cuando hace falta. Y eso desde el punto de vista privado y desde el punto de vista público, ¿no? Esa idea del cuidado es la que plantea la interdependencia. La interdependencia entre los seres humanos ha subrayado el valor del cuidado, pero también ha subrayado el valor de la seguridad. Si necesitamos cuidarnos es porque no estamos seguros, y el cuidado da seguridad. La palabra latina, esto es muy, a mí me gusta, no es muy bonito, la palabra latina para seguridad es sine cura, sin cuidado. Cuando nos sentimos seguros no necesitamos cuidado. Cuando le decimos algo, descuida, no te preocupes, quiere decir, puedes estar segura, no pasará nada, no hay ningún riesgo, ninguna amenaza. Hoy no tenemos esa impresión. Hoy tenemos la impresión de que hay muchos riesgos, de que hay muchas amenazas. Por lo tanto, necesitamos mucho cuidado por parte de todos. Necesitamos cuidarnos, no solo cada uno a sí mismo, sino mutuamente, ¿no? Y por tanto, la seguridad la vemos como un valor, que falla, y cuando falla hay que extremar el cuidado. No solo tenemos que cuidarnos unos a otros, sino que tenemos que cuidar el entorno en el que vivimos. La preocupación ecológica hoy es más alta que nunca. Nunca habíamos tenido esa preocupación, exceptuando a los negacionistas, ¿no? Esa preocupación y esa convicción de que tenemos realmente un problema al que hay que atender y que debe ser prioritario. Hay que cuidar el entorno, y cuidar el entorno es procurar eliminar todas las prácticas que son depredadoras de la naturaleza, que la ensucian, que la contaminan, que hacen que el aire no se pueda respirar, que los océanos estén como están. Es decir, todo eso tiene que cambiar, ¿no? Porque lo hemos descuidado, ¿no? Por lo tanto, para tener seguridad, hay que esmerarnos, tenemos que esmerarnos en el cuidado. Ahora, esmerarnos en el cuidado significa limitar las libertades. Y esto también porque hay que tomar medidas, y tomar medidas para que garanticen y para que prevean posibles desastres que puedan ocurrir. Quiere decir que hay que sacrificar
comportamientos que antes hacíamos de una forma descuidada y ahora pensamos que ya no los podemos hacer, ¿no? Hay que vigilar más, hay que tener más precaución, hay que dejar de hacer cosas que eran cómodas pero que no eran favorables para el medio ambiente. Por lo tanto, hay que tomar una serie de medidas que limitan las libertades. No solo con respecto al medio ambiente, en la pandemia lo hemos visto. O sea, si nos hubieran dicho, bueno, cuando vimos lo de Wuhan, que confinaban, no solo en Wuhan, sino en toda China, a todo el mundo, pensamos, esto nosotros no lo haríamos. Y al cabo de 15 días lo estamos haciendo todos. Todos encerrados, sin poder salir de casa, y durante un tiempo, no sé si fue un mes o algo más de un mes o 2 meses, un remedio ancestral, era el remedio de todas las pandemias de toda la vida, ¿no? Cuando no se sabía, no había medicamentos, no había tratamiento, ¿qué se hacía? Pues que las personas no salieran de casa para evitar el contagio. Y esto porque se trataba de un problema de salud pública y por lo tanto de bien común, que es distinto del bien individual, ¿no? Cuando una persona está enferma y tiene una enfermedad grave, digamos un cáncer, y necesita un tratamiento duro, esa persona es libre de decidir si quiere seguir o no con el tratamiento. Ese es uno de los temas que en bioética se plantean continuamente. La persona puede consentir, debe recibir información y puede consentir o no seguir con un tratamiento. Si piensa que es excesivo y que prefiere morirse, puede hacerlo. Se trata de una decisión individual, pero es que cuando estamos ante un problema de salud pública, las decisiones no pueden ser individuales, son colectivas, tienen que ser colectivas, porque lo que yo decida afecta a los demás, necesariamente, no me afecta solo a mí. Y por lo tanto, el problema es un problema de bien común. Una pandemia no permite pensar la salud en términos individualistas, ¿no? Y por eso afecta más a la libertad. Bien, voy a entrar ya en el tema de la libertad, directamente. En primer lugar, la libertad yo creo que nos enfrenta a muchas paradojas, ¿no? A muchas contradicciones. Para ser libres tenemos que limitarnos, tenemos que moderarnos, tenemos que dominarnos. Seguramente todos habéis oído muchas veces una frase que es kantiana, de Kant, ¿no? Que la libertad de uno empieza donde acaba la libertad del otro, ¿no? Es una frase que decimos mucho, repetimos mucho, no sé hasta qué punto la entendemos bien, qué quiere decir, ¿no? Quiere decir que para que yo pueda ser libre de verdad, o para que el otro pueda ser libre de verdad, yo tengo que limitar mi libertad. O sea, para que las personas todas tengan las necesidades básicas satisfechas en sociedades que todavía son muy desiguales, hay una serie de derechos que se llaman derechos sociales que obligan a la sociedad, a la ciudadanía, a pagar impuestos para que la riqueza que está mal distribuida se distribuya un poco mejor. Y eso es limitar la libertad. Pagar impuestos, si no hubiera una ley, nadie lo haría. Pagamos impuestos porque nos obligan, por una coacción. ¿Pero por qué? Para que el otro, que no tiene medios, pueda ser libre. Porque si no puede educarse, si no puede ir a la sanidad cuando está enfermo, no es libre, no es una persona libre, no puede hacer uso de su libertad, como el que tiene todas las necesidades cubiertas, ¿no? Por lo tanto, la libertad y las limitaciones de la libertad no son contradictorias. ¿Por qué? Porque la libertad, a medida que avanzamos en el uso y en los espacios y los escenarios de libertad, debemos asumir la responsabilidad por esa libertad. Es decir, debemos dar cuenta
de aquello que hacemos, y si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Y si lo hacemos mal, es que hemos hecho un mal uso de la libertad. Entonces aquí, esto se podría decir de otra forma, diciendo, entender qué significa ser libre en comunidad, porque somos seres sociales, no somos individuos sin más, vivimos en sociedad y por lo tanto no nos debemos solo a nosotros mismos y a nuestros intereses, sino también a los de los demás. Entender qué significa ser libre viviendo en comunidad no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una idea de la libertad muy liberal. ¿Cuál es la idea de la libertad liberal? Pues una cosa que en filosofía se llama libertad negativa, que es la que dice que yo soy libre de hacer todo aquello que me está permitido legalmente. Todo aquello que la ley me permite hacer, lo puedo hacer. Y eso es el ámbito de mi libertad. Ahora la pregunta ¿es esa la concepción moral de libertad que debe prevalecer? ¿O la concepción moral de libertad es que yo soy libre, soy autónoma, tengo autonomía, no para hacer lo que me dé la gana, aunque esté permitido, sino para hacer lo que se debe hacer? Y eso que se debe hacer no siempre está reflejado en una ley. Tomás de Aquino, en la Edad Media, ya decía: no todos los vicios deben estar prohibidos, solo los más graves. Hace muchos años. Cuando yo era niña, en un espacio como este, había un letrero que decía: prohibido escupir. En el transporte público, bueno, aquí somos bastantes, ¿no?, de generaciones que nos acordamos de esto. En los transportes públicos decía: prohibida la blasfemia y la palabra soez. Ahora esto ya no lo dice en ningún letrero, en ningún sitio. ¿Quiere decir que la blasfemia está permitida? ¿O la palabra soez? ¿Qué es la palabra soez? Los más jóvenes a lo mejor ni siquiera han oído esta palabra nunca, ¿no?, que quiere decir soez, ¿no? Pero, quiero decir, el lenguaje obsceno, el lenguaje ofensivo, eso está permitido, aunque no esté regulada su prohibición. No. Ahora, la concepción liberal de libertad nos ha llevado a pensar que sí, ¿no?, que todo está permitido si no hay una ley que lo prohíba. Y esto ni siquiera los padres del liberalismo, como Adam Smith o como John Stuart Mill o como los federalistas americanos como Madison, ellos estaban convencidos de que la libertad no era un derecho absoluto, no era un valor absoluto. John Stuart Mill dice, en un librito que yo recomiendo siempre, que se llama Sobre la libertad, es un libro de pocas páginas, perfecto, todavía muy actual, sobre lo que debe significar la libertad. A Stuart Mill se le considera el padre, el defensor el gran crítico del paternalismo estatal, ¿no? Porque Stuart Mill dice de una forma muy clara que el único límite que el Estado puede poner a mi libertad es el daño al otro, impedir el daño al otro, pero nunca impedir que yo me haga daño a mí misma. Si yo me quiero perjudicar, y soy una fumadora empedernida, y me alcoholizo, y en fin, llevo una vida loca, nadie me puede prohibir esa forma de vida. Ahora, ¿qué pasa? Stuart Mill defiende al individuo, pero defiende al individuo que es consciente de que debe actuar como individuo, no que debe someterse a las modas, a las dominaciones, a las inercias de la sociedad que también le están influyendo, aunque la ley diga otras cosas, ¿no?
Y además yo creo que hay que tener en cuenta, y esta es una lección que podemos aprender de la pandemia, que actos que el individuo haga libremente y que no le afecten más que a él, a cada individuo, hay muy pocos. Actos que no influyan en el comportamiento de los demás, en las costumbres sociales, hay muy pocos. Hay muchos actos banales, es decir, beber agua es un acto banal, ¿no? Pero utilizar mal el agua, por ejemplo, cuando hay sequía, pues ya no es tan banal, ¿no? Entonces hay muchas cosas, incluso el suicidio que puede ser el acto más personal del individuo y por lo tanto el daño que se puede infligir a sí mismo un individuo y en el que nadie puede intervenir, no podemos decir que afecta solo al individuo, afecta a su familia, afecta al entorno, afecta a la sociedad. Hoy estamos preocupados por la cantidad de suicidios juveniles, por ejemplo, y pensamos qué está pasando en la sociedad para que haya tanto suicidio, ¿no? Entonces, claro, lo que dice Mill es verdad, en parte, pero al mismo tiempo decir yo puedo hacer todo aquello que quiera siempre que el daño que me haga me lo haga solo a mí, pues si me pongo a pensar qué es lo que solo me hace daño a mí, a lo mejor no hay nada que tenga una cierta importancia, ¿no? Y que tenga un cierto interés, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que haber limitaciones de la libertad, además de las limitaciones legales? Porque protegen unos bienes básicos y protegen unos valores a los que todos tenemos derecho. Antes me refería a los derechos sociales. Hay muchas formas de evadir impuestos, por ejemplo, ¿no? Y hay formas de evadir impuestos que son legales incluso, ¿no? Incluso hay dos palabras, eludir y evadir. Una cosa se puede hacer legalmente y la otra no. Pero las dos están mal, ¿no? Porque no es de recibo que en una sociedad donde las desigualdades crecen, algunos individuos se enriquezcan siempre y el resto se empobrezca cada vez más, ¿no? Por lo tanto, esto quiere decir lo que decía al principio al hablar de las paradojas de la libertad, que la libertad, cuando decimos también, que lo repetimos mucho, que no tenemos un derecho absoluto a la libertad, quiere decir que no solo hay que aceptar las limitaciones legales, incluso luchar contra aquellas limitaciones legales que nos parecen injustas. Esto es lógico y está muy bien, ¿no? Pero además hay que autolimitarse, porque no todo tiene que estar prohibido. Y a esa autolimitación es a lo que llamamos responsabilidad. Es a lo que llamamos el compromiso de la persona con su categoría como ciudadana. Responsabilidad cívica. Cuando hablamos de la República como algo que se debería reconstruir, y no me refiero ahora a la alternativa república-monarquía, no me refiero a esto, sino me refiero al concepto de república como res pública, ¿no? La democracia entendida como aquello que es de todos y que por lo tanto debe concernir a todos el preocuparse por eso que es de todos. Montesquieu, en El espíritu de las leyes, divide los gobiernos en tres tipos: el tiránico, el monárquico y el democrático. El republicano, dice él, no dice el democrático, dice el republicano. Dice, los dos primeros son despóticos, de forma distinta. El tirano es despótico porque es un tirano, ¿no? Y hace lo que le da la gana, y obliga a los demás a hacer lo que él quiere. El monárquico, él no está pensando, Montesquieu, en una monarquía parlamentaria, está pensando en la monarquía absoluta. El monarca era monarca por la gracia de Dios
y por lo tanto lo que ordenaba era una orden divina y había que cumplirla. En cambio, dice, el gobierno republicano es el gobierno que cuenta con la cooperación de la ciudadanía, ¿no? Y por eso pedimos participación. Y por eso pedimos no solo participación para decidir qué es lo que se debe hacer y cómo se debe legislar y en qué se debe legislar, sino también para cooperar para que la legislación se cumpla como se debe cumplir, ¿no? Y para que se legisle aquello que se debe legislar. Entonces, esto significa ciudadanía responsable, una ciudadanía que cultive lo que a mí me gusta desde que escribí el libro de virtudes públicas. Creo que la ética de las virtudes es la que nos hace más falta. Personas que adquieran las virtudes necesarias, las cualidades necesarias para vivir en una democracia y para convivir con los demás y para que haya paz, para que haya estabilidad y para que haya buen rollo, digamos, ¿no? Y para que todo funcione como debe funcionar. Si eso lo achacamos solo al mal funcionamiento de los políticos, nos estamos equivocando. La ciudadanía también puede exigir y puede colaborar y tiene que cultivar una serie de cualidades, ¿no?, que hagan la vida más amable y más agradable para todos. Entonces, una democracia liberal no prospera ni subsiste sin responsabilidad cívica. Y por eso hay que limitar las libertades. Por lo que decía antes también, ¿no? El liberalismo se caracteriza porque el Código Penal se reduce. A medida que ha ido avanzando el liberalismo, el Código Penal se ha ido estrechando. No todo hay que penalizarlo. Hemos despenalizado el aborto, hemos despenalizado la eutanasia recientemente, hemos despenalizado muchas otras faltas, ¿no? El adulterio de las mujeres estaba penalizado, ¿no? Todo eso no merece ser penalizado. Pero eso no quiere decir que todo lo demás esté igualmente bien, ¿no? Y por lo tanto, ahí es donde hay que utilizar la libertad adecuadamente, correctamente y hacerse responsable. Esto es difícil con todo, yo creo que el ámbito quizá en el que es más difícil el saberlo hacer, el hacerlo bien, es el ámbito de lo que llamamos las libertades civiles, ¿no? Los derechos civiles y sobre todo la libertad de expresión. La libertad de expresión, la libertad de manifestación, es una libertad casi sin reglas, casi sin normas, porque cualquier intento de normativizar y de regular roza la censura y por lo tanto no hay que regular, yo creo que no hay que regular, pero eso no quiere decir que todas las formas de expresión sean correctas, ¿no? Y ahí tenemos muchos ejemplos, ¿no? Tenemos ejemplos en la época del confinamiento, cuando algunas ciudades, sobre todo Madrid, ¿no?, que fue emblemática en ese sentido, empezó a decir que no, que la cerveza, que la diversión, que la libertad por encima de todo. Hace poco, en un colegio mayor también madrileño, hubo una manifestación por parte de los chicos jóvenes, en fin, obscena, ofensiva para las mujeres. Lo raro no fue solo esa manifestación, sino que la reacción de las mujeres no fue de sentirse ofendidas, sino de decir que aquello era divertido. Es decir, el activismo último que vemos en los museos, ¿no? O sea, una forma de hacer tomar conciencia de la necesidad de cuidar el entorno es destrozar el patrimonio artístico, una contradicción como una casa, ¿no? Entonces, el negacionismo ya es la prueba de fuego, ¿no? O sea, personas que se empeñan en negar que la Tierra sea redonda, en negar que las vacunas curen, en negar que el cambio climático sea una realidad, por narices, porque están haciendo uso de su libertad, ¿no?
Entonces estamos haciendo un uso de la libertad o estamos concibiendo la libertad de una forma, yo diría, muy ingenua, casi típica de una adolescencia, en el peor sentido de la palabra adolescencia, ¿no? Porque hay adolescentes maduros, ¿no? Pero no todos lo son, ¿no? Claro, esto pasa en parte a medida que el liberalismo se desata y se convierte en neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo se caracteriza por desregularlo todo, y por lo tanto transmitiendo esa idea de que la libertad es lo mejor del mundo y que siendo libres todo irá bien, ¿no? Es llevar al extremo y entender mal eso de la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Adam Smith decía: no hace falta moralizar al carnicero ni al panadero, porque persiguiendo su propio interés, ese buscar su propio interés revierte siempre en interés público. Es decir, los vicios privados acaban produciendo virtudes públicas. Bueno, esto a veces ocurre, pero no siempre. Los vicios privados a veces lo que extienden es el vicio, pero no favorecen al todo de la sociedad, al conjunto de la sociedad. Entonces, todo esto hace que ser libre, precisamente porque se limita la regulación externa, hay menos normas, hay menos prohibiciones. El neoliberalismo nos acostumbra a que la libertad es lo mejor del mundo. Ser libre no es fácil, no es fácil. Y de alguna forma sentimos aquello que dijo muy bien un filósofo muy olvidado, que es Sartre. Nadie habla de Sartre hoy, pero sin embargo Sartre dijo una cosa, en su modo de entender la libertad, yo creo que todavía hoy resulta muy aprovechable, ¿no? Y muy interesante. Estamos condenados a ser libres, tenemos esa idea, ¿no? De que la libertad, si se quiere ejercer bien, es una condena, no es algo, no es un don, no es algo que se nos ha dado y que nos facilita la vida, no, nos la hace más difícil, porque hemos de calibrar, tenemos que calibrar. Esos ejemplos que yo he puesto de utilización incorrecta de la libertad, que muchos son pueriles y son incluso infantiles, esos ejemplos ponen de manifiesto que no solo que se tiene una concepción equivocada de la libertad, se tiene una concepción equivocada de la libertad porque no se tiene criterio de qué es lo que se debe hacer, ¿no? Hay una permisividad aceptada, ¿no?, que hace muy difícil elaborar un criterio, ¿no?, en parte quizá por culpa de nosotros, de las generaciones mayores, ¿no?, que esa permisividad la hemos facilitado. Yo creo que esto lo hemos hecho. Hay un escrito de Hannah Arendt que yo siempre cito sobre la educación, donde reprocha a las generaciones más adultas, las generaciones que tienen que educar, el ponerse demasiado al nivel del que tiene que ser educado, ¿no? Y el nivel no tiene que ser el mismo, es decir, el que tiene que ser educado tiene que aprender cosas que el educador le enseña, y el educador, para enseñárselas, tiene que estar convencido de que hay unos valores que hay que transmitir y no hay que echarlo todo por la borda y no hay que decir tú decides lo que hay que hacer, sino que hay que transmitir qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y eso cada vez cuesta más decirlo de esta manera, ¿no?, porque hay ahí un elemento rusoniano, de represión. Rousseau decía: la sociedad es buena, el niño es bueno por naturaleza. La sociedad no es buena, el niño es bueno por naturaleza. La sociedad lo destroza, lo pervierte. No es verdad. Primero porque por naturaleza no sabemos lo que somos, porque eso no ha existido nunca. Es decir, la naturaleza en estado puro no ha existido nunca. Somos lo que queremos ser, ¿no?, y lo que vamos haciendo. Por lo tanto,
lo que debe hacer, Hannah Arendt decía, la educación tiene que ser conservadora. Hannah Arendt nunca tuvo pelos en la lengua para decir cosas que eran provocativas y que no eran políticamente correctas, ¿no? Y dice, la educación tiene que ser conservadora porque los que educamos tenemos la obligación de conservar aquellos valores que deben ser conservados, ¿no? Y eso hay que enseñarlo, ¿no? Entonces, la frase de Sartre, ¿no? Estamos condenados a ser libres, muestra esa dificultad de asumir la libertad que tenemos y ver qué hacemos con ella, ¿no? Y Sartre lo dice muy bien, porque, claro, Sartre era un existencialista. Esto quería decir que él pensaba que no había una esencia humana que nos obligaba a ser de una forma determinada, sino que lo que había era solo la existencia de seres humanos, ¿no? El ser humano, al existir, decide lo que quiere ser, elige, dice, lo que quiere ser. Y al elegir cada uno, esto es gordo, lo que dice, es excesivo, diría yo, ¿no? Pero dice, al elegir lo que quiere ser cada individuo, elige a toda la humanidad. Es decir, al hacer lo que hace, está influyendo, aunque sea un granito de arena, ¿no? Está influyendo en el conjunto de la humanidad. Y eso es cierto. Claro que uno puede decir, bueno, como no solo soy un granito de arena, de mi granito se puede prescindir, ¿no? Y ya serán los otros los que harán la playa, ¿no? Que será el futuro de la humanidad. Pero es verdad, ¿no? Que lo que elegimos decide lo que será, lo que va siendo la humanidad, ¿no? Eso es una carga, es una responsabilidad, ¿no? Y por lo tanto, por eso, somos responsables de lo que hacemos, Sartre, en realidad, cuando explica esto, hace una pregunta que es la pregunta ética originaria. ¿Qué pasaría si todos actuaran como yo? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo? Que es otra forma de decir lo que decía ya Confucio, que es la regla de oro de la moralidad. Actúa de tal manera... no hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti, o haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti, ¿no? Es otra forma de verlo, pero que en realidad dice lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría si todos eligieran lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos una serie de ejemplos, ¿no? Que nos dan esa idea de libertad donde esto no se plantea. Cada cual piensa que lo que haga, siempre que se mantenga, y a veces ni siquiera eso, ¿no? Porque no habría corrupción si todo el mundo se mantuviera en los límites de lo que prescribe la ley. Pero incluso manteniéndose en los límites de lo que prescribe la ley, hay muchas cosas que se pueden hacer mejor o peor, ¿no? Y si eso no nos lo planteamos y no reflexionamos sobre esa posibilidad de hacer las cosas mejor o peor, pues aparecen esos fenómenos absurdos, ridículos, infantiles, y que hacen de la libertad algo que no es lo que la libertad debería ser. Yo recuerdo, por ejemplo, porque esa concepción de la libertad tan simplista es una reducción absoluta de la responsabilidad. Hace poco recuerdo en una cosa que me sorprendió al leerla en un periódico, había una manifestación o algo, un reportaje sobre las familias monoparentales, ¿no? Que se quejan porque no reciben suficientes ayudas. Y una mujer decía, nos han dejado ser madres, nos han dejado ser madres solas, ¿no? Y ahora no nos ayudan. La forma de decirlo es aberrante. ¿Qué quiere decir nos han dejado ser madres? O sea, no lo has decidido tú por tu cuenta, no lo has estado pidiendo, no has querido ser eso, no lo has elegido.
Otra cosa es que pidas ayuda, muy bien, ¿no? Pero no atribuyas el estar como estás a que te han dejado hacer una cosa que a lo mejor no era bueno hacerla. Entonces ahí hay una forma de entender la libertad muy aberrante, ¿no? Realmente muy... y esto, pues claro, estamos en una sociedad en la que esa capacidad de elegir cada vez es mayor. Cada vez hay más posibilidades, se les ofrecen a las personas más posibilidades de hacer lo mismo de distintas maneras. ¿Cuántas maneras hay hoy de tener hijos? Incluso hoy se puede elegir el sexo. Si no me gusta el que tengo, si prospera la ley trans dentro de poco, solo porque deseo y no me siento bien y no estoy a gusto en ser lo que soy, puedo decidir ser otra cosa. O sea, la capacidad de elección es brutal, es casi infinita. Eso que hace que los deseos se transformen en derechos. Yo reclamo aquello que yo deseo como un derecho que alguien me tiene que garantizar. Y si no me lo garantiza, entonces ahí mi libertad ya no cuenta, ¿no? Me tiene que garantizar que yo pueda ser aquello que quiero ser, ¿no? Pero yo no me hago responsable de eso, ni del futuro de la humanidad, si esa responsabilidad acaba siendo, o si ese deseo acaba siendo un deseo más generalizado. Nos quejamos mucho, ¿no? No nos han enseñado a ser padres, decimos, por ejemplo, ¿no? Bueno, es verdad, pero es que se puede enseñar a ser padre, Hay un dicho, el otro día lo escuché por la radio, y no sé si era de un sabio antiguo, de quién, que decía, antes de ser padre tenía 3 teorías sobre la paternidad. Ahora tengo 3 hijos y no tengo ninguna. Porque claro, es que cuando te encuentras, yo también he tenido 3 hijos, ¿no? Cada uno es distinto, cada uno te encuentras con circunstancias distintas. Tienes que ir, no improvisando, pero tienes que ir teniendo grandes criterios, pero intentando aplicarlos a cada situación, ¿no? Y eso no es fácil, pero eso es hacer buen uso de la libertad, No decir que me digan lo que tengo que hacer, ¿no? En bioética, esto lo explicaba muy bien el doctor Broggi, que decía, somos muy contradictorios, esas paradojas de la libertad, ¿no? Dice, por ejemplo, en medicina, ¿no? Todos queremos tener libertad para hacer las cosas como queramos, pero en cuanto vemos que hay un problema, decimos que nos digan lo que tenemos que hacer, que nos hagan un protocolo, que nos den órdenes, que nos den instrucciones sobre cómo debemos actuar, porque siempre es más fácil descargar en otro la responsabilidad de lo que uno debería decidir por sí mismo. Entonces, esa magnificación de los deseos, ¿no? Que eso tiene que ver también con la magnificación de las emociones, de los sentimientos, ¿no? Yo esto lo trabajé un poco en el gobierno de las emociones, diciendo, bueno, está muy bien, ¿no? Los sentimientos son importantes, porque si no hay sentimientos, si no hay deseo, no hay motivación para actuar, pero la motivación, el deseo, hay que razonarlo, y hay que ver si realmente es un sentimiento, es una emoción que hay que cultivar, o si es una emoción que más bien es inconveniente, y por tanto hay que procurar no tener esa emoción, reprimirla. La represión no siempre es mala, ni el miedo siempre es malo. En la pandemia, si no hubiéramos tenido miedo, no hubiéramos hecho todo lo que hemos hecho para, entre otras cosas, no nos hubiéramos vacunado todos, o casi todos, ¿no? Nos hemos vacunado porque tenemos miedo de que se vuelva de que el virus siga vivo. Esto lo explica, lo dice muy bien Ortega, lo de la importancia que damos a los deseos, la crisis, él le llama la crisis de los deseos, en un libro que recomiendo, y más en la Universidad Politécnica, creo que es el ensayo sobre la técnica de Ortega. Es muy interesante, la meditación sobre la técnica. Y es incluso de los ensayos de Ortega que aunque tengan una fecha, esa fecha no importa, ¿no? Porque son muy actuales todavía. En ese ensayo dice que
que la enfermedad básica de nuestro tiempo, y estamos hablando de hace casi un siglo, es una crisis de los deseos. Es decir, dice, el hombre actual no sabe ni qué tiene que desear, ni qué debe ser. Le falta imaginación, dice, para inventar el argumento de su vida. Va actuando sobre la marcha, ¿no? Pero le falta el dar sentido a su vida, digamos, ¿no? El imaginar el argumento de su vida. Y esto ocurre, dice Ortega, porque no tenemos especialistas en el programa vital. Pero claro, no tiene que haber especialistas en el programa vital. Es decir, eso pasa en las utopías o en las distopías, ¿no? Donde todos los seres humanos son iguales, ¿no? Para poderlos controlar. Pero no tiene que haber expertos, en el sentido de la vida. Cada uno se lo hace a su manera, cada uno elabora su programa vital, elige lo que quiere ser. Y entonces dice el técnico, porque está haciendo una crisis de la técnica, supone que ese experto existe y no reflexiona sobre esta cuestión, y debería reflexionar también desde la técnica, ¿no? Porque eso nos concierne a todos, ¿no? Y esa crisis de los deseos, ¿no?, que él ve, yo creo que se ha exacerbado más. Es decir, si había crisis de los deseos hace un siglo, hoy todavía esa crisis es mayor, ¿no? Decimos que vivimos en una sociedad individualista, porque la libertad, y esto es verdad, ha sido el valor más desarrollado de todos, mucho más que la igualdad. Los dos grandes valores éticos, que son la libertad y la igualdad. La libertad se ha desarrollado muchísimo, hemos ganado muchísimo en libertades, y la igualdad nos cuesta mucho, conseguir que haya sociedades más igualitarias, sobre todo a nivel internacional, también a niveles nacionales. Pero realmente somos individualistas. O sea, cuando Stuart Mill escribe sobre la libertad, él está defendiendo el individuo que no tiene esa crisis de los deseos, ¿no?, que sabe o que intenta saber lo que quiere hacer con su vida, no el individuo que se deja arrastrar por los demás. Y hoy lo que amenaza al individualismo es precisamente el temor a la libertad. Ese es un libro clásico de Erich Fromm, ¿no?, El miedo a la libertad, que es lo que para él es lo que lleva a ideologías como el comunismo o como el fascismo, ¿no?, el miedo a la libertad. Pero hoy lleva a los populismos, ese miedo a la libertad. Es decir, a intentar encontrar respuestas a problemas que tenemos, que son muy simples, pero que no nos permiten dudar, o sea, nos resuelven la duda que tenemos. Hoy los individuos necesitan, quizá más que nunca, el cobijo de identidades. Hay que ser algo. Hay que ser independentista, hay que ser trans, hay que ser vegano, hay que ser feminista, hay que ser ecologista, ¿no? Si no tenemos una identidad, nos falta algo. ¿Por qué? Porque la identidad da cobijo. Y la identidad finalmente nos dice qué debemos ser, qué debemos elegir, si es doctrinaria, ¿no? Y si no es doctrinaria, no es tal identidad, porque la única identidad que hay que cultivar es la identidad ciudadana, que es el comprometerse con el bien común, que es algo que entre todos tenemos que ir descubriendo y que tiene que ver con los grandes problemas que tenemos hoy, los que hemos dicho. La crisis sanitaria, la crisis climática, la crisis migratoria, las desigualdades. Ese es el bien común de hoy que debería comprometernos a todos como ciudadanos, ¿no? Entonces, esto quiere decir, y con esto ya acabo, ¿no?, que la libertad hay que entenderla no como un fin en sí misma, ¿no? Yo, más que decir no es un derecho absoluto,
yo diría, es que no hay que buscar la libertad por la libertad, hay que buscar la libertad preguntándose al mismo tiempo qué queremos hacer con la libertad, para qué queremos la libertad, y ver cuáles son las consecuencias de eso que queremos con la libertad. Si hoy analizamos las limitaciones de la libertad que hubo durante la pandemia, pues a lo mejor muchas de esas limitaciones nos parece que fueron proporcionadas y otras quizá no. La proporcionalidad de las limitaciones es una de las cosas que hay que averiguar, ¿no? Pero también hay que preguntarse, desde el punto de vista más individual, qué hacemos con esos espacios de libertad que tenemos, que nadie nos dice qué debemos hacer, pero si realmente lo que debemos hacer lo estamos decidiendo nosotros o lo decide alguien por nosotros. Alguien que no es una ley, ¿no? Sino que es eso, una identidad, o una doctrina, o una moda, o una costumbre que se impone, ¿no? Y esa es una dominación que no nos deja ser como deberíamos ser, cívicos, ¿no? A mí me gusta mucho una metáfora que usa un filósofo del derecho que se llama Ronald Dworkin para ver que como la dificultad de definir y de entender la libertad en la vida en común, la vida comunitaria, que es la vida en sociedad, dice, las libertades individuales tienen que converger con los intereses colectivos, es decir, no deben ser libertades solo para hacer cada cual, para atomizar a la sociedad, sino tienen que converger. Una de las cosas más difíciles de nuestro tiempo es conseguir cohesión social, ¿no? Ya no digamos los partidos políticos, ¿no?, que son incapaces de llegar a acuerdos, pero es que la sociedad tampoco se cohesiona en torno a aquello que realmente debe querer como sociedad. Y entonces él pone como metáfora una orquesta. En una orquesta, cada músico queda como invisible, porque lo que cuenta es la partitura, ¿no? Y el músico se debe a tocar bien la partitura, y él no es más que un engranaje de ese conjunto, ¿no? Pero porque es la partitura, saben lo que deben hacer, porque tienen el objetivo final, ¿no? Esa conjunción, ¿no?, de saber cuáles son los bienes comunes que hoy hay que perseguir y poner parte de nuestra libertad, no toda, porque como individuos podemos llevar la forma de vida que queramos, pero parte de nuestra libertad al servicio del bien común, como hace una orquesta. Esa debería ser la forma adecuada de entender la libertad. Y nada más. Gracias.